Muy buenos días, Xavi. El crispavirus es, digamos, un aspecto del ciclo político español. Lo hemos vivido en 93-96, lo volvimos a vivir en el 2004, lo hemos vuelto a vivir en la época de las negociaciones con ETA y ahora lo volvemos a vivir. La única diferencia, digamos, si se quiere, más agravada, es que tenemos el primer gobierno de Frente Popular desde el año 1936 y evidentemente esto ha creado un alimento en los partidos de la derecha, una derecha que en este caso está muy fragmentada, de que las contradicciones internas entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez iban a tardar muy poco en aflorar y cuando efectivamente se produce la COVID-19, esta ya es la alfombra roja para el asalto al poder. Y entonces vemos que hay una ofensiva en todos los ámbitos parlamentarios, políticos y sobre todo en el ámbito judicial, donde el estado de alarma aparece como el ariete para terminar con el gobierno. Es el ariete ideal porque los soberanistas, los partidos independentistas dicen que se quiere recentralizar España, lo cual es falso, completamente falso, y la derecha, el Partido Popular, Vox, plantean claramente que es un estado de excepción encubierto. Entonces hay un común denominador entre los soberanistas y la derecha a los efectos de tumbar al gobierno con el pretexto del estado de alarma. Digamos, un gobierno como el gobierno del, digamos, un partido como el partido. Este crispavirus ha mutado porque históricamente tenía unas características y en la medida en que la composición del gobierno es inédita, evidentemente las características más violentas de este crispavirus la hemos visto convivir con las características tan devastadoras de la COVID-19. Ha mutado. Ahora también conoce una mutación porque el asalto al poder ha fracasado. Bueno, mira, las conspiraciones no necesariamente, como definen en el Código Penal, te tienes que poner de acuerdo con el otro. La conspiración es un flujo. Y cuando tú ves que realmente lo que ha habido es, desde el 3 de diciembre que se constituyen las cámaras, una hostilidad tremenda, cuando tienes a una Junta Electoral Central, que es uno de los cuentos que abre el libro, la Junta Electoral Central que se reúne el viernes 4 de enero y tratar de provocar que Esquerra Republicana de Cataluña se retire del apoyo a la investidura, te das cuenta que se abre una dinámica. Y luego todo el mundo se va apuntando, y sobre todo en la judicatura, el presidente de Castilla-La Mancha, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el presidente del Tribunal Superior de Castilla-León, la ex fiscal general del Estado. Tienes a una ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que vive un drama familiar, su madre sufre el coronavirus, muere por el coronavirus, la persona que cuida a su madre también se ve afectada por el coronavirus, sufre una situación personal, pero de alguna manera se ve muy afectada por esto y acusa al gobierno de haber creado un estado de excepción encubierto, que aquí no lo controla nadie internamente, que Europa no lo controla, y acusa al gobierno de manipular a las víctimas. Es una conspiración a la cual espontáneamente se van sumando. Quiere decir, para contestar a tu pregunta de manera directa, Xavier, que no se necesita hacer una reunión en la sede de Génova del Partido Popular o en las sedes de otros partidos a los efectos de ponerse de acuerdo. Es una dinámica espontánea, natural, que realmente adquiere las características en cierto momento de una bola de nieve.
Nunca serán suficientes porque el aspecto conspirativo de la política española ya lo conocemos, lo hemos conocido en distintos ciclos y nunca será suficiente. Ahora tenemos una situación muy interesante donde el gobierno está intentando de alguna manera transmitir a la ciudadanía en otro ámbito un tema que también es objeto de mi libro, que es la situación de la corona. Prácticamente el único político que se ha definido de una manera casi institucional, tratando de diferenciarse de las prácticas de Juan Carlos I, ha sido el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez. Y lo que tenemos aquí es que también la zarzuela, Felipe VI ha intentado, sobre la base del coronavirus, plantear, digamos, un cordón sanitario respecto de su padre, Juan Carlos I. Lo llamativo es que la zarzuela y Felipe VI conocían desde, al menos, desde marzo del 2019, la situación y aprovechan el estado de alarma para empezar a plantear ese cordón sanitario. Ahora, yo creo que todo lo que está pasando en relación a la corona es muy interesante porque nos permite conocer, Xavier, por qué realmente abdicó Juan Carlos I el 2 de junio del 2014, porque no se podía permitir, y yo creo que él era consciente, y lo dice su abogado Dante Canónica, en la declaración del 24 de agosto ante el fiscal Yves Bertosa, no se podía permitir el riesgo de que estando en ejercicio se conociera que tenía inversiones en Suiza, que había recibido un, digamos, regalo, comisión por parte del rey saudí de $100 millones, 64,8 millones de euros, y que eso trascendiera. La idea de que esa información, trascendiendo al público, estando él como rey en la zarzuela, podía realmente acabar con la monarquía, es lo que le lleva a una táctica que yo considero que es una de las tácticas más inteligentes que ha habido en la política española, y es la abdicación del 2 de junio del 2014. Es la aplicación de la teoría lampedusiana del gato pardo. Hay que cambiarlo todo para que la monarquía siga. Hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. El rey se hace el harakiri para salvar a la monarquía. La monarquía tendrá que sudar la gota gorda. No está todo definido en el sentido no, digo que hay una investigación de carácter penal, hay un fiscal estupendo, uno de los mayores especialistas en delitos económicos en el Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, pero te digo, Xavier, que toda la información no está todavía. Hay una información sobre la Fundación Lucum en el Banco Mirabeau, pero hay otra parte de la historia que todavía no ha llegado y que tardará todavía en llegar, y es la segunda fundación, la Gatka, donde Felipe VI es el cuarto beneficiario, Juan Carlos I es el tercero, y tiene mucha importancia penal. ¿Por qué? Porque todos esos delitos que se pudieron haber cometido en esa fundación, la Gatka, no están prescritos. Te he dado una clave. Bueno, yo creo que hay, te diré una información que yo tengo y que creo que es fidedigna. Yo creo que hay un enfado de Pedro Sánchez, un enfado considerable con la actitud de Felipe VI y de la reina de acudir al funeral por las víctimas. Porque es un acto de carácter religioso y vivimos en un estado confesional. El rey no ha ido, el presidente del gobierno no ha ido, el vicepresidente del gobierno tampoco ha ido. Carmen Calvo ha ido en representación del gobierno. Carmen Calvo se ha reunido con el arzobispo Omellá y ha preparado todo el acto, ha estado al corriente. Digamos, protocolariamente el gobierno ha cumplido. Pero el presidente del gobierno no
ha visto con verdadera, digamos, antipatía el hecho de que los reyes participaran en ese funeral que tiene un contenido católico. Y creo que lo que viene después, que son las declaraciones de Pedro Sánchez, diciendo que él está de acuerdo con que el aforamiento sea un aforamiento muy específico para las actividades concretas de los parlamentarios y no para otro tipo de actividades, y que por eso está de acuerdo también en que el aforamiento para el rey sea muy específico, para actos efectivamente que sean oficiales y no para corrupción ni para invertir dinero en paraísos fiscales y ocultarlos a la Hacienda, que él está de acuerdo con eso. Y creo que la continuidad ha sido las declaraciones de la ministra Montero. Buen verano, Xavi.